Muy buenos días con todos. En nombre del Centro de Capacitación de la Asociación Automotriz del Perú, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia gremial Recientes criterios de SUNAT y el Tribunal Fiscal en materia tributaria, donde abordaremos los convenios tributarios y temas de no domiciliados, deducción de intereses, transferencias y cesiones de créditos, facturación, pérdida de documentos y régimen de multas, y otros aspectos del IR. Esta conferencia se está desarrollando gracias al apoyo de la empresa Hernández y Cía Abogados. Agradecemos a nuestros invitados de hoy, el doctor Rodrigo Flores, socio del área tributaria de Hernández y Cía Abogados, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y cuenta con un máster de estudios avanzados en Derecho Tributario Internacional por el International Tax Center Leiden de la Universidad Leiden de Holanda. El doctor Julio Sáenz, asociado senior del área tributaria de Hernández y Cía Abogados, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y con un posgrado en tributación por la Universidad de Lima, miembro activo del Instituto Peruano de Derecho Tributario y de la International Fiscal Association, IFA del grupo peruano. Muy buenos días, Julio, Rodrigo. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Un gusto tenerlos. Les doy el paso para que puedan iniciar con la ponencia. Perfecto. Muchas gracias por la presentación, por la invitación también a la Asociación Automotriz por la gentil invitación en nombre, a título personal y en nombre del estudio también. Voy a comenzar por compartir la presentación. Les ruego me indiquen si ya se puede ver correctamente. Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, como ya fue anunciado, hemos elegido una serie de temas diversos, digamos, provenientes de criterios de opiniones emitidas por la SUNAT o de jurisprudencia emitida por el Tribunal Fiscal. Sabemos pues que nuestra disciplina, la tributación, abarca muchísimos aspectos. Hemos tratado de hacer acá una selección de temas, digamos, que aborden varias de las distintas aristas, digamos, que entraña la tributación, ¿no? En un primer bloque pequeño hablaremos de tributación internacional, ¿no es cierto?, de los convenios tributarios o los convenios para evitar la doble imposición. Hay algunas opiniones, algunas saludables, otras un poco criticables, que se han emitido recientemente en torno a esta figura, a este instrumento internacional, como son los convenios tributarios, que son de suma relevancia para la atracción de inversiones, para el desarrollo de las economías. En un segundo bloque hablaremos un poco de temas más locales vinculados con operaciones de factoring, concesiones de créditos, de cuentas por cobrar y algunas opiniones en torno a el tratamiento en materia de impuesto a la renta y de IGB también en estas operaciones financieras. Un tercer tema, un tercer mini bloque será sobre, bueno, facturación, el régimen de facturación electrónica, ¿no es cierto?, que está absolutamente extendido en nuestro país. Algunas opiniones recientes también sobre eso, sobre pérdida de documentos y cómo funcionan las multas que puede aplicar la SUNAT en estos supuestos. Y en el cuarto tema, más o menos un pequeño popurrí de temas vinculados también a la tributación doméstica, específicamente del impuesto a la renta, algunas cuestiones del devengo, algunas cuestiones de la deducción por desmedros y por ahí algún otro criterio adicional. Así que sin más, doy inicio con el primer tema, que es el tema de tributación internacional, ¿sí? ¿Cuál es el supuesto que se analizó en este informe 01-2021? Tenemos una sociedad chilena que es dueña, propietaria, por ser accionista de una sociedad peruana, ¿no es cierto?, sociedad A chilena, sociedad B peruana, y el accionista, el dueño de la sociedad A, ¿no es cierto?, no la sociedad A respecto de las acciones de B, sino el dueño de A, vende sus acciones en la compañía A a un tercero, ¿no es cierto? Y en la ley peruana existe desde hace ya varios años, casi 10 años diría, de hecho ya se cumplieron 10 años de la norma de las ventas indirectas, ¿no es cierto? En el Perú existe lo que se llama la venta indirecta de acciones, que se da el caso típico cuando se venden las acciones de una sociedad extranjera, en el ejemplo una sociedad chilena, pero resulta que la sociedad chilena lo que predominantemente tiene en su patrimonio son acciones de una compañía peruana. Entonces, como lo dice su nombre, indirectamente, mediante la venta de la empresa chilena,
se está transfiriendo, qué duda cabe, en sustancia, el control y toda la operación, digamos, de la sociedad peruana, ¿no? Y en el pasado, pues, la exposición de motivos de esta norma de la venta indirecta criticaba que muchas empresas, por esta vía de la venta indirecta, eluden la tributación peruana, así que se decidió incorporar esta figura de las ventas indirectas, ¿no? Cuando el dueño de A venda sus acciones en la sociedad chilena, pero con ello en sustancia esté vendiendo la sociedad peruana, esa operación paga impuesto a la renta en el Perú. La pregunta que se hace es, dado que Perú y Chile tienen un convenio para evitar la doble tributación, ¿no es cierto? La pregunta es si esta ganancia por la venta indirecta está grabada o no está grabada en el Perú. Es decir, si el convenio Perú-Chile modifica la regla, la conclusión natural bajo ley doméstica de que esta venta sí se debe gravar, ¿no? Y los convenios tributarios, muy importante tener esto claro, nunca crean un nuevo impuesto, nunca se pronuncian sobre cómo va a tributar una determinada operación o actividad, porque eso está reservado a las leyes de cada país. La ley doméstica peruana dirá, si hay una venta indirecta, eso paga impuestos en Perú. La ley chilena dirá, si hay una venta indirecta de una empresa chilena, eso paga impuestos en Chile, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se define un evento gravable en cada país? Eso depende de la ley interna. Lo que hace el convenio en realidad es, entre otras cosas, poner límites a estas reglas domésticas de cada país. Entonces, Chile acuerda con Perú, mira, en este supuesto donde hay una transacción internacional que involucra, digamos, a residentes chilenos y a residentes peruanos, vamos a convenir, vamos a acordar que tal operación, por ejemplo, solo puede grabarse en uno de los dos países y el otro país no va a poder grabar. El otro país va a renunciar a su potestad tributaria, ¿sí? Y entonces el convenio hizo algo de este tipo respecto a las ganancias de capital por ventas de acciones y dijo lo que está en estos cuadraditos de abajo. El convenio dice, artículo 13, numerales 4 y 5 dicen, y acá he hecho una pequeña trampita, digamos, para facilitar la lectura del convenio. He reemplazado la expresión del convenio residente de un estado contratante o residente del otro estado contratante, que es el lenguaje que usan los convenios, y en cursivas y negritas he puesto el nombre del país que corresponda, digamos, según el caso analizado por el informe. Así lo vamos a entender, lo vamos a leer más fácil. Y entonces, con este cambio, el convenio diría lo siguiente, ¿sí? Las ganancias que un residente chileno obtenga por la enajenación de títulos u otros derechos representativos del capital, léase las ganancias que un chileno genere por la venta de acciones, pero de acciones situadas en Perú, pueden gravarse en Perú, ¿sí? El convenio no limita en ese supuesto el gravamen peruano y dice, si un residente chileno vende acciones o títulos que están sin Perú, el Perú puede gravar. Y el inciso 5, el numeral 5 de esta cláusula dice, las ganancias derivadas de la enajenación de cualquier otro bien distinto de los antes mencionados solo pueden gravarse en Chile. De modo que en este caso de la venta indirecta, la pregunta del millón es si cuando el accionista vende las acciones en la sociedad A, está vendiendo acciones situadas en Perú o no. Y, digamos, la opinión que prevalecía en el mercado era que, a diferencia de otros convenios, el convenio con Corea, el convenio con Portugal, el convenio con Suiza, por poner algunos ejemplos, en donde sí se aborda de manera expresa la venta indirecta, en el convenio con Chile, que por cierto se firmó pues varios años antes de que exista la venta indirecta, se utilizó un lenguaje diferente y no se decidió modificar el convenio cuando entró en vigor esta norma de las ventas indirectas. Entonces, la regla es, oye, chileno que vende acciones situadas en Perú puede grabar, el Perú puede grabar. Pero residente chileno que vende otras acciones u otros bienes distintos a los señalados solo debe tributar en Chile, ergo en ese caso Perú no puede grabar. Perú tiene que renunciar a su facultad de grabar. La conclusión del informe fue precisamente que en esta operación la ganancia solo puede grabarse en Chile, porque el cuarto párrafo que ya vimos otorga potestad tributaria a ambos estados. Chile puede grabar y Perú puede grabar, y después habrá unos créditos ahí, ¿no es cierto? Solo cuando se vendan acciones de una sociedad residente en el Perú.
¿no? Y el artículo 5 dice, en todos los demás casos solo se puede grabar en Chile. Así que, en resumen, este es un primer informe saludable que viene a confirmar algo que ya se consideraba que debía ser así, pero hay un pronunciamiento pues oficial que a una operación medianamente compleja como es la venta indirecta de acciones, digamos, ya ha interpretado que en el ejemplo puntual de Chile no se pueden grabar esas ganancias por la venta indirecta, no se pueden grabar en el Perú, ¿sí? El Perú debe renunciar a grabar esa ganancia. Un informe me parece bastante saludable, a diferencia de este segundo informe que encuentro un poco más criticable en lo personal, ¿ya? Y este también tiene que ver con convenios tributarios y específicamente tiene que ver con los llamados certificados de residencia. Fíjense, para que un residente de un estado contratante, un residente de un país con el que se ha firmado un convenio, por ejemplo, una persona chilena, una empresa chilena, pueda invocar los beneficios que el tratado le da, tiene que exhibirle al país en donde va a invocar los beneficios, por ejemplo, en Perú, ¿no es cierto? En el ejemplo previo, nuestro amigo chileno que vende las acciones, tiene que demostrar ante Perú, que es el país que va a dejar de grabar por el convenio, tiene que demostrar que es un residente chileno, ¿ya? Y eso se logra con un documento que se llama certificado de residencia. Y esta consulta se pronuncia sobre sobre qué debe decir el certificado de residencia en una situación en la que, por ejemplo, tenemos una empresa peruana que contrata con un proveedor domiciliado en un país con el que hay convenio, vamos a seguir con el ejemplo de Chile, y entonces el peruano le paga una retribución al chileno y, digamos, como el convenio dice, si le pagas a un residente chileno un beneficio empresarial o una regalía, por ejemplo, no se graba esa renta en Perú o se graba con una tasa más baja. Y entonces a este señor que actúa de esta manera, le pregunta, o el señor pregunta, ¿no? A ver, el certificado de residencia, el documento que prueba que este señor es residente chileno, ¿qué debe decir en el periodo de certificación? Esto es bien importante, ¿ya? El periodo de certificación en el certificado de residencia es el plazo durante el cual el fisco, la SUNAT o el Servicio de Impuestos chileno en este caso, ¿no? Afirma que la persona es residente de este país, ¿no? Por ejemplo, el certificado dirá, la empresa Santiago S.A. de Chile es residente en Chile desde el 1 de enero hasta el 30 de junio, por ejemplo. A eso se llama el periodo de certificación. Entonces, la primera pregunta es, ¿el periodo de certificación debe abarcar la fecha en la que se va a pagar la renta al señor chileno? Es decir, la fecha en la que surge la obligación de retener el impuesto, primera pregunta. Y segunda pregunta, el periodo de vigencia, otro asunto de los certificados. Los certificados tienen un plazo de vigencia para la ley peruana, los certificados que emite una autoridad tributaria extranjera, para la ley peruana tienen un periodo de validez de 4 meses contados desde la fecha de su emisión, salvo que el documento otorgue una vigencia menor, que no suele pasar, la verdad, casi nunca o nunca. Pero la segunda pregunta fue, el periodo de vigencia, ¿no es cierto?, de estos 4 meses del certificado, ¿debe comprender la fecha en la que se le paga la renta al no domiciliado o debe comprender la fecha en la que el peruano que retiene o que deja de retener por virtud del convenio, ¿no?, debería haber pagado el impuesto a la SUNAT, ¿no? Este es un ejemplo, digamos, de regalías, en donde no es que no haya tributación en Perú, sino que la tributación se reduce del 30 al 15%. Pero volvamos al tema, ¿no? Certificado de residencia. La primera conclusión me parece sumamente criticable. La conclusión que muestra SUNAT acá es el periodo de certificación, es decir, el periodo durante el cual este señor es residente de tal fecha a tal fecha, ¿no? Debe comprender la fecha en la que se paga la retribución o la regalía o el interés o el precio o lo que sea al proveedor no domiciliado. Y lo segundo, más razonable lo encuentro, el periodo de vigencia de los 4 meses, contados desde la fecha de emisión, debe comprender la fecha de pago al proveedor no domiciliado. Quedémonos con la primera conclusión y ahora lo vamos a ver más claro con un ejemplo gráfico, ¿ya? Lo cierto es que en muchos casos los estados, cuando emiten certificados de residencia, viene una empresa chilena, le toca la puerta a la autoridad de ese país, a la autoridad tributaria, y dice, autoridad, por favor, emítame un certificado de residencia fiscal, porque me lo están pidiendo en Perú, porque tengo en Perú. Perfecto.
Lo que va a hacer la autoridad chilena es decir, ok, usted vino hoy a pedirme el certificado, hoy 23 de junio, ¿no es cierto? Yo voy a decir, yo fisco chileno voy a decir en el papel, la empresa Santiago de Chile S.A. es residente en Chile desde el 1 de enero hasta el 30 de junio del 2021. Y eso es lo natural, esa es la práctica normal, porque los fiscos no podrían saber si es que una empresa va a seguir siendo residente de un país en un periodo futuro, ¿no es cierto? No pueden certificar periodos hacia adelante. Entonces la práctica natural es decir, ok, yo voy a decir que eres residente en el ejercicio 2021, pero entre esta fecha y esta otra. ¿Y cuál es esta otra fecha? Normalmente es una fecha muy cercana a la fecha de la solicitud, o es una fecha anterior, o es la misma fecha del día de la solicitud, o como mucho a fines del mes en que se hace la solicitud. Esa es la práctica mayoritaria, y de hecho la propia SUNAT, que también emite certificados de residencia para acogimiento a convenios tributarios, hace lo mismo. SUNAT, yo voy a tocar la puerta hoy a SUNAT y en unos días me va a llegar un certificado que diga fulanito es residente del 1 de enero al 23 de junio, que fue la fecha en que me hizo la solicitud. Por la sencilla razón, repito, que no puede preverse que esta calidad de residente tributario va a seguir manteniéndose en el tiempo. Uno puede mudarse, uno puede cambiar de residencia, etcétera, etcétera. De modo que esta conclusión número 1 es una exigencia que es imposible cumplir. Y es un problema serio, ¿verdad? Porque yo no puedo tener un certificado al momento en que tengo que pagar la renta al no domiciliado, y al mismo tiempo ese certificado, dentro del periodo de certificación, comprenda esa fecha en la que voy a pagar. Y acá está el ejemplo con una línea de tiempo, ¿no? Yo fui a tocarle la puerta, en este caso el residente chileno, el periodo 1 de enero del 21, esa es la fecha de inicio del periodo de certificación, y yo el 23 de junio fui a pedir mi certificado en Chile, mi certificado de residencia. Hoy, 23 de junio, ¿qué va a hacer el fisco? El fisco va a emitir un papel que va a decir, este señor es residente en Chile del 1 de enero hasta el punto rojo 30 de junio, ¿ya? Entonces, imagínense que acá el peruano le quiere pagar al amigo chileno las regalías de los primeros 6 meses del año, las regalías del primer semestre, ¿no? Y el amigo de Chile le manda una factura el 20 de junio, ¿no es cierto? Y entonces el peruano le dice, oye, pero dame tu certificado de residencia. Perfecto, te lo mando. Y le da el certificado que dice lo que estamos viendo. Oye, usted es residente del 1 de enero al 30 de junio. Y resulta que como es natural en las programaciones de pagos de las empresas a nivel de tesorería, la fecha de pago está programada para, digamos, el 15 de julio. En la lectura de SUNAT, ese pago que hace desde Perú a Chile el 15 de julio no podría beneficiarse del convenio, básicamente porque el periodo de cobertura es anterior a la fecha en la que se paga la renta y que surge la obligación de retener. Y acá SUNAT olvida que en realidad existe otra norma que es la del periodo de vigencia de los 4 meses, que en rigor, si uno mira la exposición de motivos de la norma de los certificados, está llamada a cubrir este plazo temporal natural entre la fecha en que uno pide el certificado y el momento en el que surge la obligación de retener. En el ejemplo que estamos poniendo acá, el periodo de vigencia de 4 meses va del 23 de junio al 23 de octubre. Y entonces, acá SUNAT me parece omite gravemente, reitera en realidad un criterio que había emitido ya desde el 2014, me parece que pierde SUNAT la oportunidad de enmendar acá el error y dice, no, usted tiene que tener un certificado en la mano cuando vaya a pagar, un certificado vigente, dentro de los 4 meses post emisión del certificado tengo que tener yo el papel en la mano en Perú, pero además ese papel que tengo en la mano desde el 23 de junio tiene que decir que la empresa chilena es residente en Chile hasta noviembre, diciembre, hasta, digamos, hacia el futuro, para que en esa certificación futura calce la natural fecha de pago al no domiciliado, ¿sí? Después podemos profundizar en la ronda de preguntas, pero esta opinión quiebra fuertemente con la práctica absolutamente natural de los fiscos a nivel global y de los fiscos de la propia SUNAT. La propia SUNAT también emite certificados hasta una fecha de corte y nunca emite certificados más allá, y eso parece que ha quedado omitido. Último tema de no domiciliados. Bueno, a ver,
Acá, un resumen muy breve. Hace algunos años, hasta el 2018, del 2019 esto cambió. En operaciones con no domiciliados, la ley decía, oiga, peruano, usted que paga una renta al no domiciliado o usted que contabiliza un gasto a favor de un no domiciliado, pero no lo ha pagado aún, en cualquiera de estos dos momentos surge la obligación de retener. En el primer caso, una retención propiamente dicha. En el segundo caso, si usted contabiliza un gasto a favor de un no domiciliado, debe hacer el llamado pago equivalente a la retención. En esta resolución del Tribunal Fiscal, la 3701, y que, digamos, se emite o que incorpora un acuerdo de sala plena del Tribunal Fiscal, se dice claramente, oye, la norma de certificados de residencia, siempre sobre el mismo tema, solo me exige que yo tenga el certificado en la mano, yo peruano, cuando tengo que retener. ¿Y cuando retengo? Cuando pago. Cuando contabilizo el gasto, no he pagado nada aún, así que en ese momento de contabilización no requiero aún el certificado de residencia, ¿ya? Esto es algo ya un poco del pasado, o sería útil para los casos en vigor, aún no prescritos que puedan existir hasta la fecha. Digo esto porque la norma de renta ya cambió. Ya no uno tiene que hacer el pago, el famoso pago equivalente cuando provisiona o cuando contabiliza el gasto, eso ya desapareció. Ahora solo se retiene cuando yo pago a un no domiciliado, solo retengo renta cuando pago justamente. Y ya lo del registro contable quedó de lado. Este procedimiento es útil porque para los periodos previos deja en claro que en aquellos casos en donde surgía la obligación de hacer este pago equivalente a la retención, ahí en ese punto no necesitaba tener el certificado lo voy a necesitar cuando pague efectivamente la renta, pero el último cuadradito es el que me interesa porque ratifica lo errado, en mi opinión por lo menos, del informe que hemos visto previamente. Fíjense lo que dice el tribunal en esta resolución, dice lo siguiente. Al momento de efectuarse la solicitud, ¿qué solicitud? La del certificado de residencia nuevamente, ¿no? Se pide a la administración tributaria que certifique la calidad de residente por un periodo anterior a la fecha de presentación de la solicitud. Por consiguiente, no podría exigirse al no domiciliado, a nuestro amigo chileno, que presente un certificado cuando, bueno, se registre el gasto o costo, eso es lo que pasaba en ese momento, hoy podríamos decir cuando se pague la renta, ¿no? No puede ser que, no le podemos pedir al chileno que me dé un certificado cuando le paguen la renta, que haya sido emitido en ese momento, que exista y que esté en las manos del pagador peruano en ese momento, pero además que acredite en el momento de pago que el chileno es residente en Chile en esa fecha específica, ¿no es cierto? Porque independientemente de cuándo se emitan, los certificados siempre están referidos a una fecha anterior, porque los fiscos no tienen bola de cristal y no pueden emitir documentos con valor oficial diciendo Pepito, fulanito, es residente en Chile desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Porque ¿qué pasa si en septiembre fulanito se muda y deja de ser residente? Ese documento sería un documento que contendría un dato falso. Y para evitar ese riesgo de datos falsos es que, la práctica común, insisto, es que se emitan certificados solo hasta una fecha específica, que es la misma fecha en que pido el certificado o a fines del mes en que pedí el certificado. De modo que, para concluir esta primera parte, la jurisprudencia del Tribunal Fiscal acá deja muy en claro, pues, evidencia, creo yo, que este criterio de SUNAT, que ya es reiterado, es sumamente antitécnico, es peligroso, toca estar vigilantes sobre lo que pueda hacer la SUNAT en la práctica con este criterio, que lamentablemente es de obligatorio cumplimiento en las auditorías, en las fiscalizaciones, pero hay argumentos muy, muy potentes para desvirtuarlo, ¿no? Nada, doy pase a Julio para el segundo capítulo. Correcto. Bueno, buenos días. Por mi lado voy a pasar al segundo punto y al tercer punto. El segundo punto es sobre deducción de intereses, transferencias y cesiones de crédito. Vamos a pasar rápidamente al primer informe. En ese primer informe estamos hablando de una cesión de crédito sin recurso. ¿Qué quiere decir sin recurso? Que el cesionario, o sea, la persona que ha adquirido el crédito, no puede recurrir al cedente a exigirle el pago de la deuda si es que los deudores no hacen este pago. En ese marco, lo que ha ocurrido es que se ocurrió una cesión, un endoso de letras de cambio.
¿Para qué se emitieron estas letras de cambio? Se emitieron para garantizar el pago de una venta a plazos de bienes, y el enajenante, o sea, la persona que vendió los bienes y que solicitó a su comprador que le firme letras de cambio, se había acogido a una opción del artículo 58 de la Ley del Impuesto a la Renta que le permite deducir los bienes, que le permite, reconocer los ingresos por la venta de estos bienes dentro del plazo estipulado para el pago, siempre y cuando este plazo sea mayor a un año. Entonces, si es que en lugar de que reconozca la totalidad del precio, en el momento de la transferencia de propiedad, este ingreso se va a ir reconociendo conforme se devenguen las cuotas que se hayan establecido en estos pagos. Entonces, en este marco la consulta dice, a pesar de que ha habido una cesión de créditos, ¿cuándo es que se debe reconocer los ingresos por la enajenación de los bienes? Y la respuesta de la SUNAT es que la cesión de créditos constituye una operación independiente de la enajenación de bienes, y por lo tanto el enajenante tiene que reconocer los ingresos conforme a las reglas del artículo 58 de la Ley del Impuesto a la Renta. Esto es, tiene que reconocerlas conforme se vayan devengando. Consideramos que esta posición es acertada, pues no debería haber un salto o un cambio de la operación, porque no ha habido una operación, no se trata de una operación igual, sino distinta, y que tiene una naturaleza también distinta. El siguiente informe más bien trata de una operación de factoring con recurso. Al revés de la operación sin recurso, en este caso el cesionario, o sea, el adquirente de los créditos, sí puede exigirle al cedente que le reconozca el pago de la deuda si es que los deudores no cumplen con el pago de las obligaciones que habían pactado. Ahora, ¿cuál es el tratamiento que la Ley del Impuesto a la Renta otorga a estos factoring con recurso? Bueno, el legislador lo que ha señalado es esta operación es simplemente un financiamiento. Pues si es que si tú no te haces cargo del riesgo de la falta de pago del deudor, sino más bien que puedes recurrir al cedente para que te pague, lo que en realidad tú estás haciendo es un financiamiento al cedente. Es simplemente como si fuese una operación de préstamo. Entonces, bajo este marco, lo que se le consulta a la SUNAT es si es que solo aplica, si solo se aplica el IGB cuando se produce la devolución del crédito o la recompra del transferente, de acuerdo con lo señalado con el propio artículo 75 de la ley del IGB. Y la respuesta de la SUNAT es que sí, que como estamos ante una operación de financiamiento, el IGB va a ocurrir en el momento en que se produzca la devolución del crédito o cuando el cedente le recompre esos créditos. En cualquiera de los dos casos, si es que nos fijamos, lo que está ocurriendo es que existe un pago a la persona que adquirió estos créditos, y si lo asimilamos con un contrato de mutuo, es como que se produjera el pago de las cuotas del crédito, y en ese momento van a estar grabados, pues, en el caso del mutuo, los intereses, y en el caso de este factoring, la diferencia entre el valor nominal y el valor que recibe el cesionario. La siguiente consulta es si es que el deudor cedido incumple con su obligación crediticia y no se produce la devolución. Hay consultas si es que nace la obligación del IGB, y bueno, siguiendo la misma lógica, en este caso no debería haber IGB, y eso es lo que dice la SUNAT, que como el IGB nace con la devolución o recompra, en caso que no se produzca una devolución ni recompra, entonces no habrá IGB. Pues la tercera pregunta es si es que la transferencia incluye el crédito, el monto insoluto del crédito, más los intereses devengados a esa fecha de transferencia. Consultan si es que el interés que se devenguen luego de la será una prestación de servicios grabada con el IGB. Y la respuesta también es afirmativa. Y la SUNAT lo que está señalando es, si bien tú estás transfiriendo ya un paquete de créditos más intereses, al tratarse de un financiamiento, mientras corran intereses después de esta sesión, esos intereses van a constituir financiamientos que van a estar grabados con el IGB. Y la siguiente parte de esta consulta está vinculada al impuesto a la renta. Y aquí lo que plantean es un hecho en el que el contrato de cesión de créditos tiene una particularidad. Y esa particularidad es la que se otorga un periodo que se le llama de gracia, en la cual las partes pueden renegociar tanto la fecha de vencimiento como la tasa de interés moratorio.
Y por lo tanto, si es que se llega a un acuerdo, la nueva tasa de interés moratorio se va a aplicar desde el primer vencimiento, desde la primera cuota, digamos, y si, bueno, de no llegarse a un acuerdo, todo se va a mantener igual. Entonces, bajo ese marco, le consultan a la SUNAT, ¿se van a devengar intereses moratorios durante el periodo de gracia? Es decir, durante el periodo en el que se pueda negociar, renegociar la tasa de interés y el vencimiento. Y la SUNAT responde que sí se puede, que sí se van a devengar intereses durante ese periodo. Y la segunda consulta es si es que la primera es afirmativa, o sea, si es que se devengan intereses en el periodo de gracia, es cuando se debe reconocer la tasa de interés moratorio como ingreso. Y la SUNAT lo que responde es que la tasa de interés, lo que te pregunta es cuál es la tasa de interés moratorio que se debe reconocer. Y la SUNAT lo que señala es que en el periodo de gracia se debe reconocer la tasa de interés moratorio inicialmente pactada. ¿Por qué es que la SUNAT ha dado estas respuestas? Porque estamos ya dentro del marco de las normas del impuesto a la renta que tienen una definición del principio del devengado. Y esta definición tiene dos partes fundamentales. Una primera parte que habla del nacimiento del derecho o del acaecimiento de la obligación. ¿Qué quiere decir? Que hay una regla general que dice que los ingresos se van a reconocer cuando jurídicamente el acreedor tenga derecho a recibir esos ingresos, independientemente de que se produzca o no se produzca el pago. Entonces, teniendo en cuenta esta primera regla general, cuando ocurre el periodo de gracia, independientemente de que exista la posibilidad de que haya una negociación, el acreedor ya tiene derecho a percibir la tasa de interés moratorio original. Por lo tanto, la SUNAT concluye que se cumple con esta primera regla y que se debe reconocer el ingreso. Ahora bien, ¿qué más dice la SUNAT? Hay unas excepciones en la ley del impuesto a la renta sobre el devengo. ¿Cuáles son estas? Que la obligación esté sujeta a una condición suspensiva, que es un evento futuro que es incierto. Y la SUNAT constituye que la posibilidad de negociación no constituye un evento futuro e incierto, que por lo tanto no está dentro de la excepción de condición suspensiva. Otra excepción es que la determinación de los ingresos esté sujeta a un hecho futuro. En este caso, la SUNAT dice, nuevamente, al estar dentro de una posibilidad de renegociación, esto no hace que el ingreso esté condicionado a un hecho futuro, sino que simplemente existe y que tú tienes que reconocer el ingreso en el momento en el que tienes la tasa de interés moratorio original. Pasando al siguiente informe, nuevamente tenemos otra operación de crédito sin recurso, recordemos en las cuales el cedente no se va a hacer cargo del incumplimiento del deudor, en el cual tenemos a transferentes domiciliados a favor de clientes no domiciliados y que las actividades relacionadas con dicha cesión se realizan fuera del Perú. Y esto es importante, la operación se realiza antes de que la ley del impuesto a la renta reconociera de forma expresa que las operaciones de sesiones de crédito, en las cuales el deudor o el cedente sean domiciliados en el Perú, constituyen rentas de fuente peruana. ¿Y por qué es importante? Porque los sujetos no domiciliados en el Perú solo tributan por rentas de fuente peruana. Entonces, en este supuesto, estábamos antes de que la reconociera expresamente que ese tipo de operaciones eran rentas de fuente peruana, y tenemos que analizar los otros supuestos de imputación de rentas de fuente peruana establecidos por nuestra legislación. Muy bien, entonces la primera consulta es si es que estas rentas se encuentran grabadas con el impuesto a la renta. Y la conclusión de la SUNAT es que no, porque no había una disposición expresa que las vincule como rentas de fuente peruana, y que debido a que la transferencia o que la operación, las actividades relacionadas con dicha operación se realizaban fuera del Perú, entonces tampoco había una renta de fuente peruana y no estábamos grabados con el impuesto a la renta. La segunda consulta es si la norma que establece en forma expresa si es que la transferencia de créditos es una operación que produce rentas de fuente peruana, y la respuesta ya la hemos visto que sí. Entonces, la pregunta es ¿cuándo nace la obligación tributaria? Y la SUNAT lo que responde
es que en este momento lo que se está en esta operación lo que se graba es la ganancia que se produce por la diferencia entre el valor nominal del crédito, o sea, por el valor al que se adquirió el crédito, y el monto en que realmente se percibe. Y además señala que los no domiciliados, por las normas del impuesto a la renta, tributan en el momento en que perciben las rentas. Entonces, ¿cuándo es que van a hacer la obligación tributaria? Cuando percibas la diferencia entre el valor nominal y el valor de cobro del crédito. Y luego se pone en un siguiente supuesto. En el primer supuesto que hemos analizado era antes de la entrada en vigencia de la norma expresa de la ley del impuesto a la renta. En ese momento nace la obligación. Pero lo que consulta el contribuyente es qué sucede con los pagos que ocurran, si bien se pactó la operación antes de su vigencia, pero van a haber pagos posteriores a su vigencia. Le consulta si es que este supuesto constituye renta gravada en el Perú, y la respuesta es que sí, porque la obligación tributaria habrá nacido en ese momento, ¿no? El siguiente supuesto también estamos hablando el siguiente informe de una cesión de créditos sin recursos, en el que tenemos una cartera de créditos que se adquiere una cartera conformada por dos o más que responden a diferentes deudores. Entonces aquí se efectúa una evaluación respecto del precio de cada crédito y en este supuesto también lo que señala el contribuyente es que solo se produce el pago de un crédito y no de los demás. Entonces lo que se consulta es si para efectos del impuesto de la renta se va a reconocer el ingreso por toda la cartera o se tiene que reconocer por cada crédito de forma individual. Y lo que la SUNAT responde, consideramos acertadamente, es que en estos casos los ingresos, los ingresos se reconocen por cada crédito que corresponden a la cartera, puesto que, de acuerdo con el Código Civil, cada cesión de crédito tiene un objeto propio, por lo tanto se trata de una operación independiente. Y si eso es así, no importa si es que se transfieran carteras de crédito, sino que, el hecho de que se transfiera una cartera de crédito no quiere decir que el reconocimiento tenga que ser por toda la cartera, sino que al tratarse de operaciones independientes se debe evaluar el reconocimiento del ingreso dependiendo de cada cartera, de cada crédito. Hemos acabado con el segundo punto, ahora vamos al tercer punto de esta conferencia, sobre facturación, pérdida de documentos y régimen de gradualidad. En este primer supuesto, en este primer informe vamos a analizar varias consultas efectuadas respecto a la facturación electrónica. ¿Qué es lo que consulta? ¿Cuál es el supuesto que está analizando la SUNAT? El supuesto que analiza son el caso de sujetos que son emisores electrónicos, sea del sistema SUNAT o del sistema de los contribuyentes, que se encuentran obligados a emitir comprobantes de pago electrónicos y que incumplen con esta obligación o con parte de esta obligación, pero por incumplimientos que no se originen en eventos extraordinarios, imprevisibles y irresistibles. O sea, quiere decir que el incumplimiento no es imputable a ellos, en resumen. Entonces, bajo estos alcances, se hacen preguntas si es que se incurre en las infracciones del artículo 174 del Código Tributario. Esto es la infracción de no emitir comprobantes de pago o la infracción de emitir documentos que no cumplen con los requisitos para constituir comprobantes de pago. Pues bien, la primera consulta es, si es que están obligados a emitir los comprobantes de pago, no emiten un comprobante electrónico ni uno físico. La consulta es qué infracción se configura. Y la respuesta es que al no haberse emitido ningún comprobante, entonces estamos dentro de la infracción del numeral 1 del artículo 174, que es no emitir u otorgar comprobantes de pago. La segunda consulta es que si se emiten comprobantes de pago electrónicos a través de los sistemas, el sistema de emisión electrónica de la SUNAT, pero no se entrega la emisión, la representación impresa de estos comprobantes electrónicos, ¿qué infracción se produce? Lo que la SUNAT contesta es que si es que se trata de la factura electrónica, tanto las normas que regulan las facturas emitidas por el sistema SOL de la SUNAT o por los sistemas del contribuyente, ninguna de estas normas establece la obligación de emitir un comprobante, una representación impresa para efectos de que la factura se considere como emitida u otorgada. Por lo tanto, en el caso específico de la factura electrónica, este hecho de no entregar la representación impresa no implica el incumplimiento de ninguna norma ni se han producido ninguna infracción. A diferencia de la factura electrónica, la boleta de venta electrónica sí establece la obligación de o entregar la representación impresa o enviar esta boleta electrónica por correo electrónico al adquirente o usuario. Entonces, la SUNAT lo que señala es,
si es que no has enviado la boleta por correo electrónico y a su vez tampoco has entregado la representación impresa, entonces la boleta no se entiende como otorgada y habrás incurrido en el numeral 1 del 174 del Código Tributario. La tercera consulta es, habiendo emitido una boleta electrónica y se le envía la boleta por correo electrónico, sin embargo, este correo no es recibido por el adquirente de usuario. La SUNAT dice que la norma establece que la boleta se considera otorgada cuando es depositada en la dirección electrónica del adquirente de usuario. Por lo tanto, a pesar de que haya sido enviada, pero si no es depositada en este correo, no se considera otorgada y por lo tanto se incurre en infracción del numeral 1 del 174. Una siguiente consulta es si se entrega la representación impresa de la boleta electrónica, pero esta representación no cumple con las características para ser considerada como una representación. En este caso, la infracción en la que se incurre es la del numeral 2 del artículo 174, pues se ha otorgado un documento que no cumple con los requisitos y características para ser considerado como un comprobante de pago. La quinta consulta es, teniendo la obligación de emitir un comprobante electrónico, no se emiten estos comprobantes, sino que se emiten un comprobante físico. En este caso, la SUNAT lo que indica es que como ya tienes la obligación de emitir un comprobante electrónico, si emites uno físico sin ningún sustento, entonces habrás cometido la infracción del numeral 2 del artículo 174, que nuevamente es la de no emitir documentos que cumplan con las características para ser comprobantes. Y finalmente, la obligación de no emitir comprobantes, o sea, se tiene una obligación de emitir comprobantes de pago, pero se emiten documentos no previstos en nuestra legislación. Y esto sí directamente es no emitir un comprobante de pago y por lo tanto la infracción será la del numeral 1 del artículo 174. Ahora bien, pasamos a otro, y es el tema de gradualidad de sanciones. ¿Qué ocurre? Como sabemos, nosotros tenemos varios tramos de gradualidad. En este caso, el Tribunal Fiscal se está refiriendo a un primer tramo, que es el tramo de la rebaja más grande, que es la del 95%. ¿Qué nos exige la norma para acceder a esta rebaja del 95%? Subsanar la infracción, que quiere decir que si es, estamos hablando, por ejemplo, de la infracción del numeral 1 del 178 del Código Tributario, que es declarar cifras o datos falsos. Entonces, ¿cómo subsano la infracción? Declaro las cifras y datos correctos a través de una declaración rectificatoria. Y además, lo que la norma dice es que se debe pagar el tributo emitido y además la multa con rebaja. Entonces, ocurrían casos en los cuales, por ejemplo, los contribuyentes declaraban saldos mayores a los que les correspondían y subsanaban declarando el saldo que correspondía, pero no había obligación de pagar tributos. Y la SUNAT había interpretado que como no había la obligación, no existía la posibilidad de pagar tributos porque estábamos hablando de un saldo, entonces no se podía aplicar el tramo del 95%. ¿Qué ha dicho el Tribunal Fiscal en un acuerdo de sala plena? Que estos acuerdos, recordemos, son vinculantes para todos los vocales del Tribunal Fiscal y para la SUNAT. Lo que ha dicho el Tribunal Fiscal es que el requisito de pago de tributo únicamente es exigible cuando exista un tributo por regularizar. Y si es que se pretende extender estos alcances a los casos en los que no haya tributos por regularizar, entonces se estaría incumpliendo el mandato de la norma 8 del Código Tributario, que establece que las normas tributarias no pueden tener una interpretación extensiva. Por lo tanto, si es que existe un saldo incorrectamente declarado y este saldo es correctamente declarado, o sea, es subsanado, no se va a exigir la obligación de efectuar el pago, porque no existe pago que realizar, y sí se va a poder rebajar la multa en un 95%, siempre pues que se cumpla con los requisitos también que también exige la norma, que son que la SUNAT no te haya fiscalizado o se haga el pago antes de que venza el plazo del artículo 75 del Código Tributario o que se notifiquen las resoluciones de determinación o multa. El siguiente acuerdo de sala plena es sobre pérdida de documentos y es un criterio que ya es reiterado por el Tribunal Fiscal, que básicamente lo que señala es que si es que la SUNAT tiene un procedimiento de fiscalización y dentro de ese procedimiento de fiscalización el contribuyente señala que no puede presentar documentos, puesto que estos se perdieron luego de presentar estos documentos, esa denuncia de pérdida no es fehaciente. Le resta, o sea, el hecho de que se haya presentado luego de que se inicie la fiscalización le resta fehaciencia y no justifica el incumplimiento del pago de la presentación, de la omisión de la presentación de esos documentos. Yo le doy Rodrigo, eso es todo por mi lado. Para otros aspectos del impuesto a la renta, José Rodrigo, si prefieres
que sigas compartiendo la presentación o yo continúo. Ok, entiendo que ya estamos todos viendo la pantalla. Entonces, siendo esto así, ya la parte final de la presentación, muy brevemente para dar margen a preguntas, tres criterios adicionales, uno del Tribunal Fiscal y que tiene que ver con los contratos de asociación en participación. Y esto levantó pues muchísimo ruido, se han generado un montón de conversatorios y charlas y discusiones solo sobre este tema, pero era tan importante que igual teníamos que mencionarlo. Los contratos de asociación en participación son una figura mercantil que está en el derecho peruano, ¿no es cierto?, en la cual hay dos partes: un asociante, que es una empresa que desarrolla el negocio, que se vincula con terceros, que contrata y tal, y otro señor que se llama el asociado, al que también se le conoce en doctrina como el socio oculto, que da algún tipo de contribución al negocio del asociante. Él está oculto, él no aparece, él no contrata con nadie, simplemente pone bienes, pone dinero, da unos servicios. ¿Para qué? Para contribuir al desarrollo de un negocio específico que está ejecutando el asociante. Y si el negocio es rentable, este asociado va a percibir una participación en esa utilidad, en ese negocio encapsulado dentro de los muchísimos negocios que podría tener el asociante. Y entonces se discutió mucho durante más o menos unos 20 años en que esta figura de la asociación en participación se consideró que no generaba una persona jurídica para fines tributarios. Se discutía mucho cómo se trata tributariamente, si el negocio es exitoso, el pago que le hace la empresa a su socio oculto, que no es un accionista, señores, simplemente es un asociado en el marco de una asociación en participación. Esto fue, insisto, absolutamente debatido durante muchos años. Y el Tribunal Fiscal, a través del Acuerdo 2021, contenido en esta resolución de observancia obligatoria 239811 del 2021, publicada hace un par de meses, dijo que la participación del asociado, esta participación en el resultado del negocio para el cual el socio oculto contribuyó dinero, bienes, servicios, esa participación califica como un dividendo tributario, ¿no? Dividendo u otras formas de participación o distribución de utilidades, y por lo tanto, si el asociado, es decir, si el socio oculto es una persona jurídica domiciliada, la participación no paga impuesto a la renta, como cualquier dividendo entre empresas locales no paga impuesto, pero si es una persona natural o un ente distinto a una persona jurídica domiciliada, entonces esa participación que se le entrega sí está grabada con el impuesto de segunda categoría, con el dividendo, léase con la retención del 5%. Lo que la resolución no dice, pero evidentemente da a entender, es que si lo que le paga el asociado es un dividendo en el mundo tributario, entonces ese pago deja de ser un gasto deducible para el asociante, para la empresa que comparte parte de la utilidad con este socio oculto. Durante 20 años todo el mercado peruano interpretaba que ese pago era un gasto deducible empresarial para el pagador y un ingreso empresarial grabado para el receptor, ¿verdad? Sin embargo, esta jurisprudencia obligatoria ha venido a cambiar drásticamente la manera como se entendía esta figura contractual. La razón de ser es, bueno, los sustentos son que, según la ley societaria, el asociante actúa en nombre propio y debe gestionar exclusivamente el negocio o la empresa, eso está claro. A partir de esta ley 27034, que eliminó, porque durante una época la asociación en participación era una figura tributaria independiente. Se consideraba, había una ficción de que este contrato asociativo daba lugar a un contribuyente nuevo separado. Eso cambió. Se eliminó con la ley 27034 y dice la jurisprudencia como sustento: desde esta ley, el asociante es el responsable exclusivo del registro y contabilización del negocio y del pago del impuesto. El asociante deduce costos y gastos naturales y, por último, el asociado, el socio oculto, se comporta como un socio, o sea, como un accionista. Y dado que el contrato le da al asociado o socio oculto, ¿no es cierto?, el derecho a participar en las utilidades o resultados del negocio, la participación será considerada un dividendo. Acá, señores, también hay un tema bien grave, porque de alguna manera la jurisprudencia está diciendo algo que la ley no dice, porque invoca incluso el inciso A del 24A de la ley de renta, que define una de las definiciones de qué se entiende por dividendo, y la ley dice: es dividendo las utilidades que las personas jurídicas distribuyan entre sus socios, asociados, titulares o personas que las integran.
Y el asociado en este contrato asociativo, sin duda, no es un socio, no es el asociado al que se refiere esta norma, ni un titular, ni una persona que integra otra sociedad. Es evidente, es natural que los socios asociados titulares son los dueños del negocio, son los accionistas, o los asociados en el mundo de las asociaciones. No se llaman asociados, no se llaman socios, no se llaman accionistas, no se llaman participacionistas, se llaman asociados, depende de qué figura societaria, de qué tipo de vehículo estemos hablando, pero lo cierto es que la ley limita el carácter de dividendo a las utilidades que la empresa distribuya a sus dueños, a los titulares, a los socios, a los asociados. Y claramente el asociado en este contrato asociativo, el término puede ser confuso, pero el asociado en el mundo del contrato de asociación en participación, o también conocido como socio oculto, de ninguna manera es dueño, accionista, titular de la empresa. Así que esta jurisprudencia está creando un nuevo supuesto gravado ahí donde la ley no lo establece. Eso es un error grave. Eso genera muchas contingencias para los asociantes que habían venido deduciendo estos gastos por las participaciones entregadas. Un ejemplo puntual de lo errado de esta postura es que, así como el asociante puede haberle dado participación en un negocio a este asociado, puede tener otros muchísimos negocios independientes en los que les va mal, y puede tener una pérdida en el ejercicio completo, y sumando todas sus operaciones podría tener una pérdida sin duda alguna, pero por esta cápsula que corresponde a la asociación en participación, al negocio realizado de esta manera, podría haber utilidad. Entonces, si toda la sociedad tiene pérdida, solo porque el negocio encapsulado da utilidad, el pago es un dividendo, contradice esa conclusión, contradice la lógica de los dividendos. No es una utilidad social, no es una participación respecto de la cual el accionista tenga derecho como titular del negocio, sino tiene un derecho bajo una figura contractual diferente, que es el contrato asociativo que comentamos. Así que jurisprudencia bien criticable, muy reciente, que está ahorita en boca de la comunidad pues tributaria local, ¿no? Dos más para terminar. Un caso de devengo, ya Julio ha conversado un poco sobre el devengo tributario. Acá estamos en el caso de un contrato de alquiler en donde se paga una renta, una contraprestación bajo dos componentes, típico caso de un mall que alquila tiendas a los locatarios, ¿no es cierto? Y el mall le dice, me vas a pagar una renta mínima fija en función a los metros cuadrados y además una renta variable en función a las ventas del local comercial, ¿no? Siempre que estas ventas superen la renta fija, también te voy a pagar un variable. Si le va bien al negocio, me pagas un mayor alquiler, es el resumen comercial. Hay tres preguntas acá. Sobre la renta variable, ¿las ventas mensuales constituyen el hecho sustancial para el devengo o constituyen el hecho o evento futuro? Esto básicamente porque el devengo, definido hace un par de años en la norma recién por primera vez, dice que se producen o se devengan los ingresos cuando se han realizado los hechos sustanciales para la generación, regla general, cuando ejecuté la prestación y ha surgido el derecho al cobro, cuando he realizado los hechos sustanciales que me dan derecho al ingreso, ahí se devenga, pero hay una excepción que dice, si la retribución en todo o en parte, por más que ya hice el hecho sustancial, pero parte de la retribución se va a fijar en función a un hecho o evento futuro, esa porción del ingreso, que depende del hecho o evento futuro, se devengará cuando ocurra ese hecho o evento futuro, ¿sí? Dos conceptos bien importantes en el devengo, los hechos sustanciales y los hechos o eventos futuros. En regla de hechos sustanciales, excepción, salvo que parte vaya a ser calculada o determinada en función a un hecho futuro. Así que la pregunta es, ¿estas ventas mensuales que sirven de base para la renta variable son un hecho o evento futuro o son el hecho sustancial? Y la SUNAT, creo con bastante acierto, dice acá, son un hecho o evento futuro. De hecho, el reglamento de renta dice como ejemplos, oye, un hecho o evento futuro, por ejemplo, cuando se fija en función a ventas, a utilidades producidas y a otros ejemplos similares. Así que las ventas netas que marcarán este pago por arrendamiento adicional son un hecho o evento futuro, ¿no? El hecho sustancial es el alquiler como tal. Que yo dueño del mall te entregue en uso una tienda, ese es el hecho sustancial, y ya tengo derecho a que me pagues por haberte cedido la tienda, pero si una parte de esa retribución, yo ya cumplí el hecho sustancial, ya te permití usar mi tienda, pero si una parte del pago va a devengarse o va a generarse en función a un evento futuro como la venta, esa porción se devengará en el momento en que se concrete, se materialice la venta, que podría tener pues
algún nivel de discusión, podrían haber algunas ventas observadas, objetadas, podría en realidad una venta concretarse, materializarse en un momento posterior, y entonces eso es lo que ha querido abordar el informe, ¿no? Cuando se devenga entonces el ingreso por la renta variable, ciertamente cuando se produzcan estas ventas en el futuro, ¿no? Luego, por último, en este informe, el devengo de las rentas fijas y variables se produce independientemente de lo que haya reconocido en la contabilidad. La respuesta sencilla es sí. No interesa que yo en la contabilidad haya previsto que me van a pagar, que no me van a pagar, que ya estimé el ingreso y ya lo reconocí, o que lo voy a reconocer luego en la contabilidad. La conclusión acá es bien sencilla. Lo que diga la contabilidad va por cuerda separada a lo que me obliga la ley tributaria. Entonces, si yo hice una estimación sobre de repente este locatario no me va a pagar porque le está yendo mal, porque estamos en situación de pandemia, mejor voy a considerar de que no, ya hago una serie de provisiones y demás, eso en el mundo tributario hay que dejarlo de lado, es lo que nos dice SUNAT. Último informe, y damos pase a la ronda de preguntas rápidamente. La pregunta es si se debe utilizar el procedimiento de destrucción de existencias del 21C del reglamento de la ley de renta, o sea, el caso de los desmedros, aun cuando las existencias desmedradas van a ser usadas como un material de reciclaje, de compostaje, de generación de energía, o van a dárseles otro uso distinto que no sea la disposición final de existencias. Fíjense, en el mundo de renta, cuando mis existencias, los bienes que tengo ahí para la venta, sufren daños, deterioros tales que, digamos, que ya dejan de ser aptos para las finalidades a las que estaban llamadas, entonces yo no he vendido esas existencias porque han sufrido daños. La ley me dice, ok, tú tienes un costo, esas existencias te costaron algo, como no las has vendido y no las vas a poder deducir como parte del costo de una venta, vas a poder deducirlas si es que me sigues este procedimiento formal por el cual destruyes la existencia, ¿no es cierto? Y tienes que llamar a un notario e informar 2 días antes a SUNAT. Bueno, si las destrucciones son menores a 10 UITs en el año, basta con hacer un informe técnico, hay unas reglas ahí que cambiaron durante la pandemia, pero en el fondo es, mira, si tú vas a tomar el costo de esta existencia que no has vendido porque se dañó, de acuerdo, no te voy a quitar el costo, dice la ley, pero demuéstrame con este procedimiento que has destruido, que no vas a venderlas por lo bajo, por decirlo de alguna manera. Bueno, en este ejemplo lo que me dicen es, oye, no, estas existencias no las voy a destruir, sino que las voy a utilizar en compostaje, en reciclaje, en otras actividades, en otras subactividades, si se quiere. Por ejemplo, una empresa, digamos, de venta de licores que tiene 200 botellas listas para ser llenadas y ocurre un terremoto como el de anoche y se me caen las 200 botellas al piso, ¿no es cierto? Y se quiebran todos los vidrios. Oye, si yo voy a utilizar esos residuos de los vidrios de las botellas que se cayeron por nuestro terremoto, los voy a usar para vendérselos a un productor de planchas de vidrio que va a moler el vidrio y me va a pagar por eso, no tengo que hacer el procedimiento de destrucción ahí, porque voy a darles un uso adicional a las existencias, ¿ya? Eso es un poco lo que dice la SUNAT. El procedimiento de desmedros existe para que el contribuyente pueda deducir el costo de la existencia destruida, lo que supone que no lo voy a usar en otro tipo de actividad. Eso supone una imposibilidad de un posterior uso. Cuando yo desmedro, eso ya se va, digamos, a la basura, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, este procedimiento, por ende, se concluye, solo aplica cuando como resultado de esta destrucción se produce la disposición final de las existencias. Ya no las voy a usar para una nueva actividad. El que vio lamentablemente destruidas sus botellas de vidrio de su negocio de licores, ¿no es cierto?, que va a vender esos desechos a un productor de vidrio, no tendrá que hacer este procedimiento, sino que deducirá esas botellas como costo de venta de este subproducto. Y eso estará muy bien. Obviamente habrá que probar lo que ha ocurrido, pero ese señor no está obligado a hacer el procedimiento de desmedros, es lo que nos dice la norma. Y pues nada, con eso damos pase ya a la ronda de preguntas. Gracias, Julio, Rodrigo. A ver, vamos a darles unos minutos para ver si alguno tiene una consulta. Tal vez el tema ha sido muy claro y no hay ninguna duda por absolver. A ver, tenemos una consulta. Lucía nos dice, para reutilizar el desmedro, reciclar, ¿la SUNAT no exige ningún requisito formal? No hay un requisito legal para la reutilización de los subproductos, digámoslo así. El requisito formal clásico de los desmedros es justamente cuando ya no le voy a dar más uso. Y eso ya lo ha dicho el tribunal también muy claramente, ¿no? La vocación
de un producto desmedrado que quiere ser deducido como costo para no perder, obviamente, lo que se invirtió en ese producto, pero que ya no lo voy a poder usar para ninguna actividad, ahí sí tengo que hacer el procedimiento de desmedros, pero para la reutilización no hay ningún procedimiento oficial. Lo que sí va a ser recomendable, obviamente, es tener las pruebas necesarias de lo que ha ocurrido, ¿no es cierto?, de que efectivamente vendí los productos o los subproductos a una empresa de reciclaje, a una empresa de producción de vidrio. Debo poder acreditar el procedimiento que he seguido y bueno, habrán facturas, habrán negociaciones con el comprador de estos productos reciclados, habrán pues un montón de documentos ahí que tener en cuenta, ¿no? Yo tengo otra pregunta que no sé si está en el público. Veo acá que dice Freddy Martínez: ¿qué consideraciones se deben tener si se venden los bienes a menor costo de adquisición? Buen punto también, porque eso es lo que podría pasar en un supuesto de materiales desmedrados, ¿no es cierto? Ya no voy a vender eso como parte de botellas de licor de 30 o 50 soles cada botella, sino lo voy a vender como un subproducto a un precio mucho menor, que posiblemente sea debajo del costo. Y entonces surge la preocupación natural de si uno vende bajo costo, de repente está haciendo algún problema tributario, ¿no? De repente se va a decir: oye, usted está vendiendo bajo costo, eso está mal. La respuesta es que no hay ningún problema, no hay ningún tipo de inconveniente en vender por debajo del costo de adquisición, básicamente porque se está respetando la regla de oro, que es la regla de valor de mercado. Si yo tenía un costo de, no sé, de 5 soles o 3 soles por botella de vidrio, y al final voy a vender 10 botellas, no a 30 soles, como parte del costo del licor, por ejemplo, sino voy a vender esas 10 botellas destruidas a 10 soles, 1 sol por botella, y ese es el precio del vidrio destruido, entonces estaré bien. No hay ningún temor ahí que tener. Se puede vender esto en tanto ese precio, y hay un montón de jurisprudencia que lo dice, en tanto ese precio, que es menor al costo, respete el valor de mercado del subproducto que se está vendiendo. Así que la consideración principal, Freddy, es esa, que esa venta, ¿no es cierto?, del bien, respete el valor de mercado de ese tipo específico de bien, que es distinto a una botella nueva, ciertamente, ¿no? Yo tengo acá otra pregunta, Julio, que creo que es para ti, de Carmen León, sobre gradualidad. No sé si la tienes ahí en la pantalla. Sí, la veo. Dice: cuando se habló sobre la gradualidad, mencionó el caso de un crédito que tenía entendido el saldo a favores modificado en origen a sanción. O sea, sí salió esa norma hace un tiempo, pero el criterio que menciona el Tribunal Fiscal es un criterio reiterado antes de esta vigencia, y bueno, pueden existir casos en los que haya un saldo a favor que esté en litigio, y que la SUNAT, ha tenido informes de SUNAT, varios, que ha dicho que en estos casos no aplica la gradualidad, puede aplicarse ya este criterio reiterado del Tribunal Fiscal, ¿no? Bien, creo que el tema ha quedado muy claro, no hay más consultas por parte de los ponentes. ¿Algunas palabras que quisieran para culminar, Julio, Rodrigo? Nada, por mi lado, simplemente agradecer nuevamente a la Asociación Automotriz por la gentil invitación. Siempre es útil, creo, estar actualizados pues con los criterios tributarios, con los pronunciamientos recientes que se van dando frecuentemente. De hecho, tuvimos que hacer un corte para esta presentación, digamos, porque los criterios se dan y se siguen dando en el tiempo, así que hay algunas cuestiones, por ejemplo, de la semana pasada que ya no pudieron entrar, pero nada, simplemente gracias por la invitación y por las preguntas, y encantados de poder compartir con ustedes en una futura oportunidad, ¿no? Sí, por mi lado igualmente, muchas gracias a todos. Correcto, igualmente agradecer a todos los participantes por su presencia. Asimismo, aprovechar para invitarlos a seguirnos a nuestra biblioteca virtual, que es un servicio que hemos implementado hace unos meses y al que pueden acceder de forma gratuita a través de la página web de la AAP, www.aap.org.pe/biblioteca, donde podrán encontrar los videos y materiales de las conferencias que realizamos, tanto como CECAP y que organizan nuestros aliados. Igualmente, nuevamente agradecer por su participación. Muy buenos días a todos.